¿Alguna vez has sentido que tu alma clama por palabras que te den paz, consuelo y esperanza en medio del caos? Quizá hayas buscado respuestas en muchos lugares, pero no siempre las has encontrado. Hoy quiero invitarte a un viaje espiritual donde descubrirás que esas respuestas están más cerca de lo que imaginas, en palabras antiguas que siguen teniendo un poder sorprendente. Los salmos, esos cantos y oraciones que nacieron en el corazón de hombres que se acercaron profundamente a Dios, tienen la capacidad de transformar tu vida si los recibes con fe y los haces parte de tu día a día. Te prometo que en este recorrido encontrarás palabras que sanan, que fortalecen, que iluminan y que te recordarán que no estás solo. Quédate hasta el final de este video porque lo que vas a escuchar puede convertirse en la guía que estabas buscando para enfrentar tus batallas más difíciles. Los salmos no son simplemente poesía antigua, son un reflejo de la experiencia humana en su máxima vulnerabilidad y en su mayor confianza en Dios. Allí encontrarás clamores en medio de la desesperación, agradecimientos por victorias alcanzadas, confesiones de pecado, declaraciones de fe inquebrantable y sobre todo la certeza de que Dios escucha y responde. En los próximos minutos caminaremos juntos a través de 30 de los salmos más poderosos, aquellos que pueden convertirse en un refugio seguro cuando sientas miedo, en un aliento cuando estés cansado, en una luz cuando las tinieblas parezcan rodearte. Quiero hacerte una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Qué pasaría en tu vida si cada día alimentaras tu alma con las palabras eternas que han sostenido a millones de creyentes durante siglos? Esa pregunta la iremos respondiendo poco a poco, porque a medida que recorramos los salmos, descubrirás que en cada uno hay un mensaje personal para ti, algo que Dios mismo quiere recordarte hoy. El poder de los salmos está en que no hablan desde una perfección inalcanzable, sino desde el corazón humano real, con dudas, con luchas, con lágrimas, pero también con fe, confianza y alabanza. Es como si cada uno de nosotros pudiera ver reflejada su propia vida en esas palabras y al mismo tiempo aprender a confiar en el Dios que nunca cambia. El rey David, Asaf, los hijos de Coré y otros salmistas nos dejaron un legado de oración y adoración que sigue vivo. Hoy te invito a dejar que estas palabras no solo pasen por tus oídos, sino que penetren en lo más profundo de tu corazón. Porque los salmos no están destinados a ser leídos como simples textos, sino a ser orados, a ser vividos, a ser proclamados con fe. Quiero que mientras los escuches pienses en tu propia vida, en tus temores, en tus anhelos, en tus luchas y en tus sueños. Y te aseguro que cada versículo se convertirá en una respuesta, en una promesa y en un recordatorio del amor de Dios para ti. En este viaje meditaremos en 30 salmos escogidos y cada uno traerá consigo una enseñanza especial. Algunos nos recordarán que Dios es nuestro pastor, otros que Él es nuestro refugio, otros que su misericordia nunca se agota y otros que aunque la noche sea oscura, la mañana traerá alegría. Esa es la promesa que quiero darte. Si permaneces conmigo hasta el final, experimentarás cómo estos salmos pueden convertirse en alimento espiritual para cada día de tu vida. Así que abre tu corazón, deja que tu mente descanse en la palabra y prepárate para sumergirte en la fuerza espiritual que estos cánticos inspiran. Porque al final de este recorrido no serás el mismo. Tendrás nuevas palabras para tus oraciones, tendrás nuevas fuerzas para tus batallas y sobre todo tendrás la certeza de que Dios camina contigo. El primer salmo que quiero compartir contigo es el Salmo 1, un himno de apertura que marca el camino de todo el libro. Dice: Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de burladores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este salmo nos muestra una verdad poderosa. La verdadera felicidad no está en lo que el mundo promete, sino en lo que Dios ofrece. La bendición viene de apartarse del camino equivocado y de abrazar la palabra como alimento diario.
Es como un árbol que tiene raíces profundas, que se mantiene firme aun cuando soplan los vientos y que no deja de dar fruto, porque su fuente de vida no depende de las circunstancias, sino de lo que recibe constantemente de Dios. Detente un momento a pensar en tu vida. ¿Qué tan profundas son tus raíces? ¿Qué pasa contigo cuando llegan los problemas, cuando sopla la tormenta, cuando la vida parece seca? El salmista nos invita a ser como ese árbol que nunca se marchita porque se alimenta de la fuente correcta. Y esa fuente está a tu alcance cada vez que abres la Biblia, cada vez que meditas en sus palabras, cada vez que haces de Dios tu delicia. El mundo puede ofrecer placeres inmediatos, pero ninguno de ellos sacia realmente. La verdadera prosperidad, la que no se agota, la que permanece, está en el Señor. El segundo salmo que ilumina nuestro camino es el Salmo 2, un texto que habla de las naciones que se rebelan contra Dios, pero que al mismo tiempo anuncia la soberanía de su Hijo, el ungido. En él se nos recuerda que aunque el mundo se levante en oposición, Dios sigue sentado en su trono y tiene la última palabra. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este pasaje apunta a Jesús como el Rey sobre toda la creación y nos recuerda que la historia no está fuera de control. Aunque vivamos tiempos de confusión, aunque parezca que el mal avanza, la realidad es que Dios gobierna. Para ti, que quizás sientes incertidumbre sobre el futuro, este salmo es un recordatorio de que no importa quién se oponga, Dios tiene un plan perfecto y su reino es eterno. Reflexiona, ¿cuántas veces has sentido que las circunstancias del mundo son más grandes que tus fuerzas? ¿Cuántas veces has sentido miedo por lo que pueda pasar en tu vida o en el mundo? El Salmo 2 nos da una respuesta clara. Nuestra confianza no depende de los gobiernos, de los sistemas, ni de los planes humanos. Depende del Dios que reina y que ya ha establecido a su Hijo como Rey. Aferrarte a esta verdad te dará paz, porque te recuerda que no estás a la deriva, que la historia tiene un rumbo y que ese rumbo lo marca Dios. Ahora llegamos al Salmo 3, un cántico que brotó del corazón de David cuando huía de su hijo Absalón. En él podemos sentir la angustia de un hombre que estaba rodeado de enemigos, que parecía perderlo todo, incluso la confianza de los suyos. David clamaba: «Oh Señor, cuántos son mis adversarios, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza». Aquí vemos la fuerza de alguien que, aun en la más grande traición y en la mayor soledad, levanta su mirada a Dios y confía en que Él será su protector. Este salmo es un bálsamo para todos los que sienten miedo, para quienes enfrentan oposición, para quienes creen que no hay salida. Quizá tú también has escuchado voces que dicen que no hay esperanza, que no hay solución, que tus problemas no tienen respuesta. Pero la palabra te dice algo distinto. Dios mismo es tu escudo, el que levanta tu cabeza cuando está caída, el que te da descanso aún en medio de la batalla. David termina diciendo: «Me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sustentaba». Qué poderoso es recordar que, aun cuando todo parece en tu contra, puedes descansar porque Dios sostiene tu vida. Piensa por un instante, ¿cuánto tiempo pasas escuchando las voces de miedo, de duda, de desesperanza? Y ahora, compáralo con cuánto tiempo pasas escuchando la voz de Dios que te promete cuidado, protección y paz. Si eliges llenarte de su palabra, aunque tengas adversarios, aunque haya oscuridad, podrás dormir confiado, porque tu guardián no duerme. En estos 3 primeros salmos ya encontramos una riqueza inmensa para la vida diaria, la bendición de ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, la seguridad de que Dios gobierna aun cuando el mundo parece caótico, y la confianza de que aun en medio de los enemigos, Dios es escudo y protector. 3 promesas poderosas que puedes llevar contigo en cualquier situación.
La invitación es clara. Comienza a meditar en estos salmos, hazlos tuyos, repítelos en tu mente, guárdalos en tu corazón, porque lo que aquí encuentras no son solo palabras antiguas, son verdades eternas que pueden cambiar tu forma de ver la vida. Y a medida que avancemos, descubrirás aún más joyas escondidas que fortalecerán tu fe y te darán esperanza para cada día. El Salmo 4 es un canto nocturno, un suspiro de paz en medio de la ansiedad. David comienza clamando: «Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración». Qué hermoso es saber que cuando la noche se llena de preocupaciones y el corazón se agita, podemos elevar nuestra voz a Dios y encontrar alivio. Todos hemos pasado por esas noches en las que la mente no deja de pensar, en las que la incertidumbre roba la calma y el miedo nos aprieta el pecho. Pero aquí el salmista nos enseña un secreto. La paz verdadera no viene de resolver todos los problemas antes de dormir, sino de entregárselos a Dios con confianza. David termina este salmo con una frase que tiene un peso profundo: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». ¡Qué promesa tan grande! El descanso del alma no depende de lo que tienes, de lo que logras o de lo que asegures por ti mismo. Depende de la confianza en Dios. Cuando lo reconoces como tu protector, el sueño se convierte en un acto de fe. Dormir es descansar en los brazos del Padre, sabiendo que Él vela por ti, que mientras cierras los ojos, su mirada permanece sobre tu vida. ¿Cuántas veces has intentado resolver tus preocupaciones en tu mente y lo único que consigues es más cansancio? El salmista nos recuerda que podemos dejar de luchar con nuestras fuerzas y dormir en la paz que solo Dios da. El Salmo 5 nos lleva a otro terreno, el de la oración matutina. Dice: «Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Aquí encontramos un hábito poderoso: empezar el día buscando la voz de Dios. Antes de llenarte de las noticias, de las redes sociales o de las preocupaciones de la rutina, el salmista nos enseña a poner nuestra mirada en el Señor desde el inicio. No se trata de un formalismo, sino de un acto de dependencia. Cada mañana es una oportunidad de renovar la confianza, de presentar delante de Dios nuestras cargas, de recordar que no estamos solos en lo que vendrá. David también habla de la justicia de Dios, de cómo Él escucha al que le busca y sostiene al que se refugia en Él. Dice: «Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre». Este salmo nos recuerda que el gozo no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de un Dios que defiende a los suyos. Empieza tus mañanas con esta certeza: no importa lo que enfrentes hoy, Dios está contigo y en Él puedes alegrarte aún antes de que veas los resultados. El Salmo 6 nos muestra otra dimensión del corazón humano, el clamor en medio del dolor y del quebranto. David exclama: «Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen». Aquí no encontramos a un hombre fuerte que lo tiene todo bajo control, sino a alguien que reconoce su debilidad y su necesidad de sanidad. Es un salmo que refleja la angustia, las lágrimas y el sentimiento de estar al límite. Y sin embargo, en medio de ese dolor aparece una esperanza. El Señor ha oído mi ruego, el Señor ha recibido mi oración. Este salmo es especialmente valioso para quienes atraviesan momentos de enfermedad, de agotamiento emocional o de profundo sufrimiento, porque nos recuerda que Dios escucha incluso cuando nuestras palabras parecen ahogarse en llanto. No hay oración débil cuando se hace desde un corazón sincero. Aunque el dolor te haga sentir solo, la verdad es que el Señor inclina su oído hacia ti. Detente a pensar: ¿qué haces con tu dolor? ¿Lo escondes? ¿Lo callas? ¿O lo llevas delante de Dios con toda honestidad? El salmista nos muestra que abrir el corazón delante del Padre es un camino de sanidad.
Quizá no veas la respuesta inmediata, pero puedes estar seguro de que tu oración no cae en el vacío. El Señor la recibe y en su tiempo responde con gracia. En estos 3 salmos se entretejen 3 momentos clave de la vida diaria: la noche, la mañana y el tiempo de dolor. En la noche, Dios te ofrece paz para dormir confiado. En la mañana, te invita a buscarlo primero para enfrentar el día con fe. Y en el sufrimiento, te asegura que escucha tu clamor y está cerca para sostenerte. Imagina lo que pasaría si vivieras cada día con esta perspectiva. Si en lugar de irte a dormir con el peso de tus cargas, las depositaras en las manos de Dios. Si cada mañana lo buscaras antes que cualquier otra cosa. Y si cada vez que el dolor tocara tu vida, no corrieras a esconderlo, sino que lo presentaras delante de aquel que puede sanarte. Estos salmos son una guía para vivir con confianza, gozo y esperanza en todo momento. El Salmo 7 nos abre la puerta a un clamor desde lo más hondo de la injusticia. David lo escribió en un momento en el que era acusado falsamente, en el que su integridad era cuestionada y sus enemigos parecían tener ventaja. Comienza diciendo: Señor, Dios mío, en ti me refugio, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. En estas palabras palpita la experiencia de todos aquellos que alguna vez han sido incomprendidos, juzgados injustamente o perseguidos sin razón. El corazón humano clama por justicia, y en este salmo encontramos la dirección correcta: llevar esa sed de justicia a Dios, que es juez perfecto. David no se justifica a sí mismo, sino que se pone delante de Dios reconociendo que Él es el único que puede probar su corazón. Dice: «Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad». Esta oración revela una profunda confianza, porque no todos se atreven a decirle a Dios: «Examina mi corazón, prueba mis intenciones». Pero el salmista sabe que, aunque los hombres puedan malinterpretarlo, el Señor ve más allá de las apariencias. Aquí hay una lección valiosa. Cuando enfrentamos calumnias, críticas o injusticias, lo mejor no es defendernos con ira, sino refugiarnos en Dios, que es escudo y protector de los rectos de corazón. Más adelante, David proclama: «Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón». Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Esta verdad trae paz al alma, porque recuerda que no todo queda impune, que el mal no tiene la última palabra y que Dios, en su tiempo, hará justicia. Si has pasado por momentos en los que has sido herido por la injusticia, este salmo es un bálsamo que te recuerda que el juez eterno vela por ti. No necesitas llevar la carga de la venganza, porque la justicia está en manos de aquel que nunca falla. El Salmo 8 es un himno de adoración que nos transporta a la grandeza de la creación. David exclama con asombro: «Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos». Aquí el salmista levanta la mirada hacia el cielo estrellado, contempla la vastidad del universo y reconoce la gloria de Dios reflejada en toda la creación. Y luego surge la pregunta que toca lo más profundo del corazón humano: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Este salmo nos confronta con una verdad que a menudo olvidamos. En medio de la inmensidad del cosmos, Dios se fija en nosotros. No somos una casualidad, no somos un accidente en medio del universo, somos criaturas amadas y coronadas de gloria y honra por el Creador. Dice el Salmo: «Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies». Qué increíble pensar que el Dios que sostiene los cielos y la tierra se interesa por ti, conoce tu nombre, escucha tus oraciones y tiene un propósito para tu vida.
Este salmo nos invita a recuperar la admiración, a redescubrir la maravilla de la existencia, a recordar que cada amanecer, cada estrella, cada detalle de la creación es un recordatorio de que hay un Dios que nos ama y nos dignifica. En un mundo que tantas veces nos hace sentir pequeños, insignificantes o sin valor, el Salmo 8 es una proclamación de la dignidad que Dios nos ha dado. Pasamos ahora al Salmo 9, donde David proclama: Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Este salmo nos lleva al terreno de la gratitud y del reconocimiento. No es simplemente una expresión de emoción, sino una decisión consciente de alabar a Dios por lo que Él ha hecho. Aquí David recuerda cómo el Señor ha hecho justicia, cómo ha defendido a los oprimidos y cómo se ha mostrado como un refugio en medio de la angustia. Dice también: El Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. ¡Qué promesa tan poderosa! Dios no desampara a quienes lo buscan. En medio de un mundo lleno de incertidumbre y de injusticia, este salmo se convierte en una roca de esperanza, porque nos recuerda que no importa qué tan grande sea la angustia, hay un refugio seguro en la presencia del Altísimo. El Salmo 9 también habla de cómo los planes de los malvados terminan cayendo sobre ellos mismos. Dice: El Señor se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue atrapado el malo. Aquí hay un principio espiritual que nos da seguridad. El mal no prevalece para siempre. Aunque parezca que prospera, al final se desploma porque está construido sobre la mentira y la injusticia. En cambio, los que confían en el Señor pueden mantenerse firmes porque saben que Él no abandona a los suyos. En estos tres salmos encontramos una riqueza inmensa para la vida cotidiana. El Salmo 7 nos enseña a entregar nuestras injusticias al Dios que es juez perfecto. El Salmo 8 nos recuerda la maravilla de ser criaturas amadas y honradas por el Creador, a redescubrir nuestra dignidad en medio de la grandeza del universo. El Salmo 9 nos invita a vivir en gratitud, a reconocer a Dios como refugio seguro en tiempos de angustia y a confiar en que su justicia prevalecerá sobre el mal. Imagina cómo cambiaría tu vida si estos tres principios estuvieran grabados en tu corazón. Cuando enfrentes injusticia, podrías descansar sabiendo que el juez perfecto está a tu favor. Cuando te sientas insignificante, recordarías que el Creador del universo te coronó de gloria y honra. Y cuando la angustia toque tu puerta, correrías al refugio seguro que es Dios, sabiendo que nunca desampara a quienes lo buscan. El Salmo 10 comienza con una pregunta que resuena en el corazón humano en los momentos de prueba. ¿Por qué estás lejos, Señor? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Estas palabras nos muestran que incluso los hombres más cercanos a Dios experimentaron momentos de silencio divino. Hay días en los que parece que Dios está ausente, cuando la injusticia abunda, los malvados prosperan y los pobres son oprimidos. Este salmo nos da permiso para expresar nuestra angustia y nuestra confusión delante del Señor. No necesitamos disfrazar nuestro dolor ni callar nuestras dudas. Podemos presentarlas tal como son, con un corazón sincero. El salmista describe cómo los malvados actúan con arrogancia, acechan a los indefensos y creen que nunca tendrán que rendir cuentas. El malo dice en su corazón: Dios no lo demandará, no hay Dios. Este retrato sigue siendo real en nuestros días, cuando vemos la soberbia de quienes se burlan de la justicia y piensan que todo les saldrá impune. Sin embargo, el salmo cambia de tono y proclama una verdad inquebrantable. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Aquí se revela la esperanza. Aunque parezca que Dios calla, Él está atento.
Nada escapa a su mirada. El dolor de los inocentes, las lágrimas de los oprimidos y los suspiros de los que sufren son escuchados en el cielo. El Salmo termina con una declaración de confianza. El Señor es Rey eternamente, de su tierra perecerán las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Señor, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Este salmo es un recordatorio de que, incluso en medio del silencio, Dios reina y escucha. El Salmo 11 nos traslada a un escenario diferente. Comienza con una firme declaración de fe. En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Aquí David está siendo aconsejado por otros que le dicen que huya, que se esconda, que busque refugio en otro lugar. Pero él responde con determinación. Su confianza no está en la huida ni en la estrategia humana, sino en el Señor. Esta es una enseñanza clave para nosotros. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nuestra primera reacción es buscar escapatorias humanas, planes de huida, atajos para librarnos del dolor. Pero este salmo nos invita a levantar la mirada y a confiar en el Dios que está en su santo templo, que tiene sus ojos atentos sobre los justos y que prueba el corazón de cada uno. David reconoce también una verdad que puede incomodar. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Esto nos recuerda que la fe no significa ausencia de pruebas, sino la certeza de que en medio de ellas Dios está moldeando nuestro corazón, fortaleciéndonos y preparándonos para algo mayor. Al final, David proclama: porque el Señor es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. La recompensa de los que confían en Dios no es solamente la liberación de las dificultades, sino el privilegio de contemplar el rostro del Señor. Ese es el bien supremo, más grande que cualquier seguridad pasajera. El Salmo 12 cierra este bloque con un grito que sigue vigente en nuestros días. Salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. El salmista describe un mundo lleno de engaño, donde abundan las palabras falsas, las lenguas halagadoras y los corazones dobles. ¿No es esta la realidad que vivimos también hoy? Un mundo en el que la mentira parece más poderosa que la verdad, donde la falsedad se disfraza de sinceridad y donde muchos buscan su propio beneficio a costa del otro. Pero en medio de esta oscuridad resplandece la promesa de Dios. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¡Qué contraste tan grande! Las palabras humanas, que tantas veces hieren, manipulan o engañan, frente a las palabras de Dios, que son puras, eternas, indestructibles. Este salmo nos invita a poner nuestra confianza no en lo que dicen los hombres, sino en lo que ha dicho Dios. Cuando el mundo se llena de voces contradictorias, cuando los mensajes que recibimos nos confunden, hay una roca firme donde podemos apoyarnos, la palabra del Señor, que permanece para siempre. El Salmo concluye con una promesa de protección. Tú, Señor, los guardarás, los preservarás para siempre de esta generación. En otras palabras, aunque el mal parezca multiplicarse y la corrupción se expanda, los que confían en Dios tienen un guardián que nunca duerme. Este pasaje es un recordatorio de que no estamos desamparados, que el Señor cuida de los que le buscan y sostiene a los que ponen en Él su confianza. Al unir estos 3 salmos, encontramos un mensaje poderoso. El Salmo 10 nos enseña a clamar a Dios cuando parece que guarda silencio, a confiar en que Él escucha a los humildes y no pasa por alto la injusticia. El Salmo 11 nos recuerda que nuestro refugio no está en la huida ni en las soluciones humanas, sino en el Señor que está en su trono y que ama la justicia. Y el Salmo 12 nos asegura que en un mundo de engaños podemos confiar en la pureza de la palabra de Dios, que es eterna y verdadera. El Salmo concluye con una promesa de protección. Tú, Señor, los guardarás, los preservarás para siempre de esta generación. En otras palabras, aunque el mal parezca multiplicarse y la corrupción se expanda, los que confían en Dios tienen un guardián que nunca duerme.
Este pasaje es un recordatorio de que no estamos desamparados, que el Señor cuida de los que le buscan y sostiene a los que ponen en Él su confianza. Al unir estos 3 salmos, encontramos un mensaje poderoso. El Salmo 10 nos enseña a clamar a Dios cuando parece que guarda silencio, a confiar en que Él escucha a los humildes y no pasa por alto la injusticia. El Salmo 11 nos recuerda que nuestro refugio no está en la huida ni en las soluciones humanas, sino en el Señor que está en su trono y que ama la justicia. Y el Salmo 12 nos asegura que en un mundo de engaños podemos confiar en la pureza de la palabra de Dios, que es eterna y verdadera. Si estos 3 salmos fueran sembrados en tu corazón, cambiarían la manera en que enfrentas la vida. En medio del silencio aparente de Dios, recordarías que Él escucha tus súplicas. Cuando otros te digan que escapes o te rindas, elegirías confiar en el Señor que gobierna desde su trono. Y cuando la mentira se levante como un río caudaloso, podrías refugiarte en las palabras puras y eternas de tu Dios. Así, cada día caminarías no guiado por el miedo ni por la confusión, sino por la confianza en el Señor que guarda a los suyos para siempre. El Salmo 13 abre con una de las oraciones más intensas y sinceras de la Biblia. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Aquí no encontramos fórmulas cuidadas ni palabras suaves, sino el desahogo de un corazón herido que siente que Dios se ha apartado. ¿No te ha pasado alguna vez lo mismo? Hay momentos en los que el dolor es tan profundo que parece que el cielo está cerrado y la oración rebota en el silencio. Este salmo nos enseña que no debemos reprimir ese clamor. Dios no se ofende cuando le hablamos desde la verdad de nuestro sufrimiento. Él quiere corazones auténticos que se acerquen con confianza, aún con lágrimas y preguntas. El salmista continúa diciendo: «Mira, respóndeme, Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte». Es una súplica desesperada, un grito de alguien que siente que la vida se le escapa y que necesita la luz de Dios para no hundirse. Pero lo hermoso de este salmo es el giro que toma en sus últimos versos. Después de tanto clamor, después de la desesperanza, David declara: «Mas yo en tu misericordia confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien». Aquí descubrimos un secreto. La fe no siempre elimina el dolor, pero nos permite ver más allá de él. En medio de las lágrimas surge una certeza: Dios es fiel, su misericordia es real y aunque no comprendamos todo, podemos cantar porque sabemos que su bondad nos sostiene. El Salmo 14 nos lleva a otra reflexión. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Este verso no describe tanto a un ateo intelectual como a una persona que vive como si Dios no existiera. Es una denuncia contra aquellos que ignoran a Dios y eligen caminar en la corrupción y la injusticia. El salmista observa que cuando los hombres se alejan de Dios, se multiplican las obras de maldad y la humanidad pierde su rumbo. Este salmo es un espejo que nos invita a examinar nuestro propio corazón. ¿Vivimos cada día conscientes de la presencia de Dios o actuamos como si Él no estuviera? En medio de este panorama oscuro, el salmista lanza una declaración de esperanza. «Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel». Aquí hay un anhelo de redención, un clamor por la restauración que solo Dios puede traer. El mensaje es claro: aunque el mundo se llene de necedad y corrupción, la salvación viene de Dios, y Él es capaz de devolver la alegría a su pueblo. El Salmo 15, en cambio, nos plantea una pregunta que resuena como un eco eterno. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esta es una de las preguntas más importantes de la vida. ¿Qué tipo de persona puede acercarse a la presencia de Dios? La respuesta no se centra en ritos externos, sino en la integridad del corazón y la conducta diaria. El salmista responde: «El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón».
Este salmo nos recuerda que estar cerca de Dios no depende de títulos religiosos ni de apariencias, sino de una vida auténtica. Habitar en la presencia del Señor requiere sinceridad, justicia, palabras limpias y corazones rectos. El Salmo añade características muy concretas. No calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no admite reproche contra su vecino. También honra a los que temen al Señor. Cumple lo que promete aunque le cueste. No se aprovecha del necesitado y no acepta soborno contra el inocente. Y concluye con una promesa poderosa: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Imagina el impacto de este salmo en tu vida diaria. No se trata de alcanzar una perfección imposible, sino de vivir con un corazón sincero, con una fe que se refleja en hechos y palabras. Cuando alguien decide caminar en integridad, aunque el mundo esté lleno de engaños y corrupción, encuentra estabilidad en Dios. Es como edificar sobre roca. Aunque vengan tormentas, la casa permanece firme porque está construida en la verdad del Señor. Si unimos estos tres salmos, descubrimos un camino espiritual muy claro. El Salmo 13 nos enseña a clamar en el dolor y a confiar en la misericordia de Dios aun cuando todo parezca perdido. El Salmo 14 nos advierte del peligro de vivir como si Dios no existiera y nos invita a poner nuestra mirada en la salvación que solo Él ofrece. Y el Salmo 15 nos muestra cómo caminar en la presencia del Señor con integridad, justicia y verdad. Es como si el Espíritu Santo nos estuviera trazando un mapa. Primero, reconoce tu dolor y preséntalo a Dios con sinceridad. Segundo, decide no ser parte de la necedad que ignora a Dios, sino esperar en su salvación. Y tercero, vive cada día en integridad, sabiendo quien camina así habitará en la presencia eterna de Dios. Ese es el mayor regalo, la más grande recompensa: vivir cerca del Señor hoy y para siempre. El Salmo 16 es conocido como un canto de confianza y devoción total hacia Dios. Comienza con una súplica sencilla pero poderosa: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esta oración es un refugio para quienes se sienten vulnerables, para quienes necesitan la certeza de que están protegidos por la mano del Altísimo. En medio de tantas incertidumbres, el salmista declara: Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Aquí encontramos una de las verdades más liberadoras de la vida espiritual. Nada fuera de Dios puede darnos plenitud real. Los logros, la riqueza, la fama o el placer son pasajeros, pero el alma solo halla descanso en el Señor. En este salmo aparece también un contraste con aquellos que corren tras otros dioses, recordándonos que cada corazón humano tiene que decidir en quién deposita su fe. El salmista elige su porción con claridad. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Estas palabras revelan un corazón satisfecho en Dios, que reconoce que todo lo que necesita se encuentra en Él. El salmo culmina con una promesa que trasciende la vida terrenal: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí encontramos no solo la promesa de protección en esta vida, sino también la esperanza de vida eterna junto al Señor. El Salmo 17, por su parte, nos presenta la oración de alguien que busca justicia. El salmista clama: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Este no es un ruego egoísta, sino el grito de alguien que se sabe inocente y que confía en que Dios es juez justo. Todos hemos enfrentado situaciones en las que hemos sido malinterpretados, acusados injustamente o tratados con dureza. Este salmo se convierte en un refugio en esos momentos, porque nos recuerda que aunque los hombres no siempre ven la verdad, Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. El salmista afirma: Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Con estas palabras nos recuerda que lo más importante no es lo que piensen los demás, sino lo que Dios conoce de nosotros.
Y más adelante añade una oración que deberíamos hacer nuestra. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. En un mundo lleno de trampas y tentaciones, pedirle al Señor que afirme nuestros pasos es reconocer nuestra dependencia absoluta de Él. El Salmo concluye con una declaración de esperanza celestial. Yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despierte a tu semejanza. Este verso nos proyecta más allá de la vida presente y nos invita a mirar hacia el día en que veremos al Señor cara a cara, donde encontraremos la satisfacción plena de nuestra alma. El Salmo 18 es uno de los más largos y poderosos, un verdadero himno de victoria y gratitud. David lo compuso después de haber sido librado de sus enemigos y de las manos de Saúl. Empieza con una confesión de amor: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y continúa describiendo a Dios como roca, castillo, libertador, escudo y torre fuerte. Esta colección de imágenes nos recuerda que el Señor es un refugio seguro en cualquier circunstancia. Cuando sentimos que la vida nos arrincona, podemos correr hacia esa roca firme que nunca se derrumba. El salmista narra cómo clamó a Dios en medio de la angustia y cómo el Señor respondió con poder. Describe imágenes majestuosas, la tierra temblando, el humo subiendo de las narices de Dios, relámpagos y truenos que representan la intervención divina. Este lenguaje poético nos enseña que cuando clamamos al cielo, no oramos en vano. El Dios Todopoderoso se mueve en favor de sus hijos, y nada ni nadie puede detener su mano. David proclama: Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¡Qué maravillosa verdad! No somos liberados solo porque lo pedimos, sino porque Dios se deleita en amarnos y salvarnos. Más adelante el Salmo habla de cómo el Señor adiestra nuestras manos para la batalla, cómo fortalece nuestro brazo para tensar el arco de bronce, y cómo nos hace avanzar con pies ligeros como de cierva en lugares altos. Esta es una promesa para los que se sienten débiles o incapaces. El poder de Dios nos capacita para enfrentar las batallas más duras y salir victoriosos. El Salmo culmina exaltando al Señor como dador de victoria y escudo de salvación. David canta: Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Este no es solo un testimonio personal de liberación, sino un himno universal que nos recuerda que el mismo Dios que defendió a David está con nosotros hoy. Estos tres salmos juntos forman un mosaico espiritual impresionante. El Salmo 16 nos invita a descansar en la presencia de Dios y a encontrar en Él nuestro gozo eterno. El Salmo 17 nos recuerda que la justicia verdadera viene del Señor y que aunque el mundo nos juzgue, Dios conoce nuestro corazón. Y el Salmo 18 nos llena de esperanza y fortaleza, mostrándonos que el Señor es nuestra roca firme, nuestro libertador y dador de victoria. Así, al meditar en estas palabras, aprendemos que la fe no es una idea abstracta, sino una fuerza viva que nos sostiene en la angustia, nos defiende en la injusticia y nos lleva a la victoria en medio de las batallas. El Salmo 19 es una de las joyas más bellas de toda la poesía bíblica, porque nos muestra cómo la creación y la palabra de Dios se complementan para revelar su gloria. Comienza con uno de los versos más conocidos y repetidos: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí encontramos un himno cósmico, una declaración de que todo el universo es un gran testimonio de la grandeza del Creador. Cada estrella que brilla, cada nube que se desplaza, cada amanecer y cada atardecer son sermones silenciosos que nos hablan de la magnificencia de Dios. Y lo más sorprendente es que este mensaje no conoce barreras de idioma, porque por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Este salmo luego nos lleva a reflexionar en algo aún más poderoso que la creación. El salmista declara que la ley del Señor es perfecta y convierte el alma, que el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo, que los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón.
Aquí descubrimos que, así como los cielos iluminan con su belleza, la palabra ilumina nuestro entendimiento y transforma nuestro interior. Al leer este salmo, entendemos que no basta con admirar la naturaleza, necesitamos que la voz de Dios escrita penetre nuestro ser y nos guíe. El salmista concluye con una oración que deberíamos hacer nuestra todos los días. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta petición nos recuerda que nuestra vida no solo debe contemplar a Dios, sino reflejarlo en nuestras palabras y pensamientos. El Salmo 20 nos transporta al campo de batalla. Es una oración que pide protección y victoria para el pueblo y su rey. Comienza con un ruego. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Este verso es un escudo espiritual para los momentos de angustia y lucha. A veces sentimos que estamos en medio de batallas que no podemos enfrentar solos, pero este salmo nos asegura que Dios escucha en los días de conflicto y envía su socorro desde el santuario. Una de las frases más conocidas de este salmo es: «Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria». Esta es una declaración de fe radical. En un mundo que busca seguridad en la fuerza, en los recursos o en las estrategias humanas, los hijos de Dios eligen confiar en el poder del Señor. La enseñanza es clara: nuestras victorias no dependen de lo que poseemos, sino de a quién pertenecemos. Y cuando nuestra confianza está en el Señor, podemos declarar con convicción: se han doblado y caído, mas nosotros nos hemos levantado y estamos en pie. Este salmo se convierte en un himno de esperanza y confianza en la victoria que Dios concede a los que le invocan. El Salmo 21 es una respuesta al Salmo 20, una acción de gracias después de la victoria. Donde antes se pedía ayuda, ahora se celebra el triunfo concedido por Dios. Comienza diciendo: «Se alegra el Rey en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza». Este verso nos recuerda que la verdadera alegría no está en las conquistas personales, sino en reconocer que todo éxito proviene de la mano de Dios. El Salmo detalla cómo el Señor concedió los deseos del corazón y no negó la petición de los labios. Aquí aprendemos que Dios no es indiferente a nuestras oraciones, sino que responde con generosidad a quienes confían en Él. Una de las imágenes más hermosas de este salmo es: «Le pusiste corona de oro fino sobre su cabeza». Este detalle nos habla de honra y victoria, pero también nos señala hacia la realeza mesiánica de Jesús, el Rey eterno, a quien Dios exaltó por encima de todo nombre. El Salmo también habla de cómo el Señor ha puesto bendiciones eternas sobre su ungido y lo llenó de alegría con su presencia. No se trata solo de triunfos temporales, sino de una victoria espiritual que permanece para siempre. Si unimos estos tres salmos, vemos un recorrido espiritual impresionante. El Salmo 19 nos invita a contemplar a Dios en la creación y en su palabra, recordándonos que su voz resuena en todo lo que vemos y en cada línea de la Escritura. El Salmo 20 nos enseña a confiar en el Señor en medio de la batalla, a levantar la mirada por encima de los carros y caballos de este mundo y a apoyarnos en el nombre de Dios. Y el Salmo 21 nos muestra la respuesta de gratitud después de la victoria, recordándonos que toda alegría verdadera proviene del Señor y que nuestras coronas de triunfo son un regalo de su mano. Así, estos salmos se convierten en una guía para nuestra vida diaria: mirar, confiar y agradecer. Mirar la obra de Dios en la creación y en la palabra, confiar en Él en medio de los conflictos y agradecer cuando su victoria se manifiesta en nuestras vidas. En este ciclo de contemplación, confianza y gratitud, encontramos el secreto de una fe sólida y de una vida que siempre se renueva en la presencia del Señor. El Salmo 22 es uno de los más conmovedores y proféticos de toda la Biblia. Abre con un clamor que nos resulta familiar, porque fueron las mismas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?».
Este verso nos introduce en el dolor más profundo, en la sensación de abandono y angustia que atraviesa el corazón humano cuando parece que el cielo guarda silencio. El salmista describe con detalle el sufrimiento, la burla de los enemigos, la debilidad física, el dolor del cuerpo y la sensación de estar rodeado por adversarios. Incluso menciona imágenes que se cumplen en la crucifixión: horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este salmo nos enseña que Dios no ignora el sufrimiento, que incluso en medio del dolor más intenso, Él sigue presente. Aunque comienza con un grito de abandono, el salmo se transforma en un canto de confianza. El salmista recuerda que Dios siempre ha sido fiel a su pueblo y declara: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, le oyó. Aquí encontramos la esperanza que sostiene al creyente. Puede que el dolor sea real, pero la fidelidad de Dios lo es aún más. Este salmo es un puente que nos conecta con la cruz de Cristo, recordándonos que Jesús cargó nuestro dolor y que a través de su sufrimiento alcanzamos vida eterna. El Salmo 23 es, sin duda, uno de los textos más conocidos, recitados y amados en toda la Escritura. Sus palabras han traído consuelo a generaciones enteras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En estas sencillas frases se resume una confianza absoluta en Dios como guía, proveedor y protector. El salmista nos invita a caminar en la seguridad de que no estamos solos, porque el buen pastor nos conduce a delicados pastos, a aguas de reposo y restaura nuestra alma. Cada verso es como un bálsamo para el corazón cansado, como un recordatorio de que, aunque la vida presente peligros y oscuridad, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo más bello de este salmo es su ternura. El pastor no solo guía, también acompaña. Su vara y su cayado infunden aliento, su mesa está preparada incluso en presencia de los enemigos, y su bondad y misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Este salmo nos invita a descansar en el cuidado personal de Dios, a dejar nuestras cargas en sus manos y a confiar en que su presencia es suficiente para llenar todo vacío. Y culmina con la esperanza más profunda: en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí descubrimos que la comunión con el pastor no termina en esta vida, sino que nos conduce a la eternidad en su presencia. El Salmo 24 nos eleva hacia una perspectiva de triunfo y majestad. Es un himno que celebra al Rey de Gloria. Comienza con una declaración sobre el señorío de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este verso nos recuerda que todo lo que existe pertenece a Dios, que nada escapa a su dominio, que somos parte de una creación que Él sostiene con poder y sabiduría. El Salmo también plantea una pregunta crucial: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta nos lleva a la pureza del corazón y la integridad de manos, a una vida de rectitud y sinceridad delante del Creador. Pero la parte más impactante de este salmo llega hacia el final, cuando se abre con un llamado solemne: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Es un anuncio triunfal que resuena como el retorno de un rey victorioso después de la batalla. Y cuando la voz pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria?, la respuesta retumba con fuerza: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Aquí entendemos que no hay enemigo capaz de resistir al Señor, que su poder abre puertas eternas y que su presencia transforma todo. Estos tres salmos puestos en secuencia forman un viaje espiritual extraordinario.
El Salmo 22 nos lleva a la cruz, recordándonos que Cristo sufrió y cargó con nuestras angustias. El Salmo 23 nos conduce al pastoreo amoroso de Jesús, que camina a nuestro lado y nos provee lo necesario. El Salmo 24 nos eleva a la coronación del Rey de Gloria, aquel que reina sobre toda la tierra y abre el camino hacia la eternidad. Si unimos sus enseñanzas, vemos el corazón del Evangelio reflejado en estos versos: la cruz, el cuidado y la gloria. En el sufrimiento encontramos esperanza, en la compañía del pastor hallamos descanso y en la majestad del Rey descubrimos la victoria final. El Salmo 25 abre con una confesión de total dependencia. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Estas palabras son un suspiro de alguien que reconoce que no puede avanzar sin la guía de Dios, alguien que entrega su vida por completo a la dirección del Señor. Es una oración por protección, perdón y dirección, donde el salmista pide que Dios le muestre sus caminos y le enseñe su verdad. Este salmo nos recuerda que la vida espiritual es un aprendizaje constante, que no nacemos sabiendo caminar con Dios, sino que Él mismo nos va enseñando paso a paso. Lo más poderoso es que en medio de la súplica por guía, también se levanta la confianza en la misericordia eterna de Dios. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. El salmista no basa su seguridad en su propia bondad, sino en la fidelidad inmutable de Dios. También reconoce sus pecados y pide perdón, mostrando que el camino del creyente no es de perfección sin caídas, sino de humildad y dependencia de la gracia. Este salmo nos invita a comenzar cada día elevando nuestra alma a Dios, confiando en su misericordia y buscando en su palabra la dirección para no desviarnos. El Salmo 27 es un canto de confianza en medio del peligro. Comienza con una declaración que sacude cualquier temor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas palabras nos colocan en una posición de valentía, no porque seamos fuertes por nosotros mismos, sino que Dios mismo es nuestra luz en la oscuridad, nuestra salvación en el peligro, nuestra fortaleza en la debilidad. El salmista reconoce la realidad de los enemigos, las adversidades y las batallas, pero también declara que su corazón no se atemorizará porque sabe quién está con él. Lo más impactante de este salmo es el deseo que expresa: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí descubrimos la clave del verdadero valor. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Cuando el corazón está centrado en buscar la hermosura del Señor, los temores se desvanecen, porque su luz disipa toda sombra. El salmo culmina con una exhortación que nos llena de esperanza. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este verso es como un ancla para el alma cansada, un recordatorio de que la espera en Dios nunca es en vano. El Salmo 30 nos lleva hacia el terreno del agradecimiento después de la prueba. Es un himno de gratitud por la liberación, donde el salmista proclama: «Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí». Aquí el tono cambia del clamor a la alegría, de la súplica al agradecimiento. El salmista reconoce que Dios lo libró de la muerte, que cambió su lamento en baile y su llanto en alegría. Este salmo es especialmente poderoso porque describe la transformación de la tristeza en gozo y de la oscuridad en luz. Uno de los versos más conocidos de este salmo nos recuerda que la aflicción es pasajera. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Estas palabras son un bálsamo para quienes atraviesan noches largas de sufrimiento. No niegan la realidad del dolor, pero afirman que el dolor no tiene la última palabra.
Dios es capaz de cambiar la historia, de convertir el valle en fuente, de dar esperanza en medio de las lágrimas. Este salmo nos invita a vivir con un corazón agradecido, a reconocer que cada día de vida es un regalo y a testificar que la fidelidad de Dios nos sostiene en todo momento. Cuando ponemos juntos los Salmos 25, 27 y 30, encontramos un camino espiritual que todos necesitamos recorrer. El Salmo 25 nos invita a levantar el alma y buscar dirección en Dios. El Salmo 27 nos enseña a confiar y esperar en la presencia del Señor en medio de la batalla. Y el Salmo 30 nos recuerda que después de la prueba viene la victoria y la gratitud. Son 3 etapas que se repiten una y otra vez en la vida del creyente: clamar, confiar y agradecer. Estos salmos son un espejo de nuestra propia vida. Hay días en los que necesitamos levantar el alma a Dios para que nos guíe, otros en los que necesitamos recordar que Él es nuestra luz y nuestra fortaleza, y otros en los que podemos cantar agradecidos porque vimos su salvación. La palabra nos enseña que en cada una de esas etapas, el Señor sigue siendo el mismo, fiel y poderoso para sostenernos. El Salmo 31 es una oración que refleja el corazón de alguien que se siente rodeado por la angustia y la traición, pero que decide refugiarse en las manos de Dios. El salmista clama diciendo: «En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia». Esta declaración nos recuerda que la seguridad no se encuentra en las circunstancias externas, sino en el carácter fiel de Dios. El corazón del Salmo está en esa frase que ha sido repetida por generaciones y que incluso Jesús pronunció en la cruz: «En tus manos encomiendo mi espíritu». Son palabras que expresan una entrega total, una confianza que se rinde a la voluntad del Padre, aún en medio de la incertidumbre. Este salmo también nos enseña que la vida del creyente está llena de contrastes: angustia y confianza, lágrimas y esperanza, debilidad y fortaleza. El salmista reconoce que sus ojos se consumen de tristeza y su alma está angustiada, pero inmediatamente proclama que su vida está en las manos de Dios. Esa confianza transforma la desesperación en seguridad. Este salmo es una invitación para que cada uno de nosotros, en los momentos más difíciles, pueda hacer esa misma oración. En tus manos, Señor, pongo mi espíritu, mi vida, mi futuro y mis luchas. Cuando lo hacemos, la paz que sobrepasa todo entendimiento llena nuestro corazón. El Salmo 32 nos lleva hacia otra dimensión del caminar espiritual: el gozo del perdón. Comienza con una afirmación poderosa: «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado». Aquí descubrimos que la verdadera felicidad no está en la abundancia material ni en la ausencia de problemas, sino en el perdón de Dios. El salmista reconoce que mientras callaba su pecado, se consumía por dentro, pero cuando confesó su falta, Dios lo perdonó y le devolvió la vida. Esta enseñanza es vital porque nos muestra que el pecado no confesado se convierte en un peso que roba la paz, pero el perdón de Dios es un río que limpia y restaura el alma. Este salmo también nos anima a buscar la dirección del Señor después del perdón. Dios mismo promete guiarnos, instruirnos y mostrarnos el camino que debemos seguir. El salmista utiliza una imagen clara: no debemos ser como el caballo o el mulo, que necesitan ser dominados con freno y rienda, sino que debemos caminar voluntariamente bajo la guía amorosa de Dios. Es un llamado a vivir una vida de intimidad con el Señor, no de resistencia. Este salmo nos recuerda que el perdón no solo es un regalo recibido, sino un punto de partida para vivir en libertad y obediencia. El Salmo 34 es un himno de alabanza que brota en medio de la dificultad. Comienza con una declaración inspiradora: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Aquí el salmista nos enseña que la alabanza no depende de cómo nos sentimos, sino de quién es Dios. Alabar en todo tiempo significa reconocer que aún en medio de las pruebas, Dios sigue siendo digno de gloria. El Salmo invita a todos a unirse en la exaltación: «Engrandezcamos a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre».
La alabanza no solo transforma nuestro corazón, sino que también fortalece a quienes nos rodean. Lo más profundo de este salmo es que el salmista testifica de la fidelidad. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Estas palabras nos recuerdan que el Señor escucha el clamor del afligido y se acerca a los quebrantados. Además, encontramos una de las promesas más bellas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Esta imagen poderosa nos asegura que no estamos solos, que hay una protección divina constante sobre quienes buscan al Señor. El Salmo culmina con la certeza de que los justos pueden enfrentar muchas aflicciones, pero de todas ellas los libra Jehová. Cuando unimos los Salmos 31, 32 y 34, vemos un camino espiritual lleno de esperanza. En el Salmo 31 aprendemos a confiar plenamente en Dios, entregándole nuestra vida en sus manos. En el Salmo 32 descubrimos el gozo inmenso de ser perdonados y liberados de la culpa. Y en el Salmo 34 encontramos la fuerza de la alabanza en medio de las pruebas, la certeza de que Dios escucha, libra y protege a los que le buscan. Estos salmos nos enseñan que la fe no es una huida de la realidad, sino una forma de enfrentarla con los ojos puestos en el Señor. Nos invitan a confiar, a confesar y a alabar, tres acciones que transforman el corazón y que nos permiten vivir bajo la luz de la presencia de Dios. Son una brújula para el alma que busca refugio, perdón y fuerza en medio de la vida diaria. El Salmo 37 es una exhortación serena y poderosa que nos recuerda que el camino de los justos y el de los impíos no tienen el mismo destino. Comienza con una advertencia que parece escrita para nuestro tiempo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cuántas veces nuestro corazón se turba al ver cómo algunos prosperan injustamente, cómo parece que el mal avanza sin obstáculos mientras los que buscan hacer el bien enfrentan dificultades? Pero el salmista nos recuerda que la aparente prosperidad de los impíos es pasajera, como hierba que pronto se seca. Este salmo nos invita a mirar más allá de lo inmediato y a confiar en el Señor con paciencia. Confía en Jehová y haz el bien, habita en la tierra y apaciéntate de la verdad. Aquí encontramos una de las promesas más dulces. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto no significa que Dios cumplirá todos nuestros caprichos, sino que cuando encontramos nuestro gozo en Él, nuestro corazón se alinea con su voluntad y aprendemos a desear lo que realmente nos conviene. El Salmo continúa diciendo: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Es un llamado a descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que al final su justicia brillará como la luz y su juicio como el mediodía. El Salmo 37 también resalta la importancia de la mansedumbre y la paciencia. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Este versículo anticipa las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. La verdadera herencia no es para los que imponen su fuerza, sino para los que esperan en el Señor con humildad. El Salmo concluye recordándonos que la salvación de los justos viene de Jehová, que Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia y que los librará porque en Él confiaron. Pasando al Salmo 40, nos encontramos con una experiencia de liberación que transforma en canto. El salmista comienza diciendo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Estas palabras reflejan la experiencia de todos los que han clamado al Señor en medio de la desesperación y han sentido cómo Él responde con poder. El Salmo describe gráficamente cómo Dios los sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, colocándolo sobre una roca firme y enderezando sus pasos. El resultado de esta intervención divina es un cántico nuevo. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Este cántico no es solo para el gozo personal, sino para testimonio, porque muchos verán, temerán y confiarán en Jehová. Aquí aprendemos que las pruebas no son el fin, sino el escenario en el que Dios muestra su fidelidad.
Cada liberación se convierte en motivo de alabanza y en testimonio para los demás. El Salmo también resalta que Dios no se complace tanto en sacrificios externos, sino en la obediencia del corazón. El salmista dice: «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón». Este versículo señala la verdadera adoración, la que trasciende rituales y se convierte en una entrega sincera de la vida a Dios. Finalmente, el salmista reconoce su debilidad y clama por el auxilio del Señor, recordándonos que aún los más grandes momentos de victoria requieren de una dependencia continua en la gracia divina. Llegamos ahora al Salmo 42, uno de los más conmovedores y profundos de toda la colección. Es un cántico de un alma que anhela intensamente la presencia de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí el salmista nos enseña que la verdadera sed del corazón humano no se sacia con nada de este mundo, sino únicamente con la presencia del Creador. Este salmo surge en un contexto de distancia y nostalgia espiritual, porque el salmista recuerda los días en que iba con alegría a la casa de Dios rodeado de adoradores, pero ahora se siente lejos, oprimido y desanimado. Lo maravilloso de este salmo es que nos muestra cómo enfrentar la depresión espiritual. El salmista se habla a sí mismo y pregunta: «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». Es un recordatorio de que no siempre podemos controlar nuestras emociones, pero sí podemos predicarle esperanza a nuestro corazón. El salmista reconoce su dolor, pero también se aferra a la esperanza de que el Señor aún es su roca y su salvación. El Salmo 42 nos enseña que la fe no siempre elimina la tristeza de inmediato, pero nos da la fuerza para atravesarla con la certeza de que Dios sigue siendo fiel. La imagen del siervo sediento nos recuerda que el alma que busca al Señor será saciada y que aún en medio de lágrimas y preguntas podemos alabar al Dios que nos sostiene. El unir los Salmos 37, 40 y 42, vemos un camino espiritual que abarca la paciencia en la espera, el gozo de un cántico nuevo tras la liberación y el anhelo profundo de la presencia de Dios en medio de la sequedad espiritual. Juntos nos muestran que la vida con Dios es un peregrinaje que incluye momentos de lucha, espera, victoria y búsqueda constante al Dios que nunca abandona a los suyos. El Salmo 46 es un canto de confianza que ha fortalecido a millones a lo largo de la historia. Comienza con palabras que son un refugio eterno. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas palabras nos recuerdan que la vida no está exenta de tormentas, pero sí está acompañada por un Dios que nunca falla. El salmista pinta un cuadro de caos total, la tierra conmovida, los montes que se traspasan al corazón del mar, las aguas que braman y se turban y los montes que tiemblan con su braveza. Son imágenes que describen crisis profundas, terremotos espirituales y momentos en los que parece que el mundo entero se derrumba. Pero aún en medio de ese panorama devastador, el salmista declara que no temeremos, porque hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Esa imagen del río representa la presencia de Dios, que trae paz y gozo en medio de la tormenta. El Salmo nos recuerda que Dios está en medio de su pueblo, y que aunque las naciones se alboroten y los reinos se tambaleen, su voz hace que la tierra se derrita. La clave está en esas palabras que invitan a la calma en medio del caos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No se trata de quedarnos inactivos, sino de reconocer que Dios tiene el control absoluto y que nuestra confianza debe descansar en Él. El Salmo 46 ha sido llamado por algunos el Salmo de la Reforma, porque inspiró a Martín Lutero a escribir su famoso himno «Castillo fuerte es nuestro Dios». Y hoy sigue siendo un refugio para quienes atraviesan tormentas internas y externas, recordándonos que nuestro amparo no está en la fuerza humana, sino en la presencia constante del Señor de los ejércitos. El Salmo 51 nos lleva a otro terreno, el de la confesión y el arrepentimiento.
Es la oración de David después de haber sido confrontado por el profeta Natán por su pecado con Betsabé. Pocas palabras en la Escritura son tan crudas y a la vez tan esperanzadoras como estas. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí, David no busca excusas, no culpa a nadie más, no intenta suavizar su falta. Reconoce que ha pecado contra Dios y clama por su misericordia. Este salmo nos enseña que el verdadero arrepentimiento no se trata solo de remordimiento, sino de un clamor sincero por un corazón nuevo. David pide: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Es un reconocimiento de que solo Dios puede purificar lo que está contaminado y renovar lo que está quebrado. Lo hermoso de este salmo es que nos muestra que, aunque el pecado destruye, la gracia de Dios restaura. David también declara que Dios no se complace en sacrificios vacíos, sino en un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Aquí encontramos una de las verdades más transformadoras de la Biblia. Dios no rechaza al que se acerca con humildad y sinceridad, aún con las manos vacías, pero con el corazón abierto. El Salmo 51 es un modelo de cómo debemos acercarnos al Señor cuando fallamos, sin máscaras, con total sinceridad, confiando en que su misericordia es más grande que nuestro pecado. El Salmo 55, por su parte, es un clamor desde la angustia más profunda. El salmista expresa su dolor al sentirse traicionado y rodeado de violencia. Habla del deseo de volar lejos, de escapar al desierto, de encontrar descanso lejos del bullicio y la opresión. Pero lo más conmovedor de este salmo es que revela que la traición vino de alguien cercano, de un amigo con quien compartía momentos de intimidad espiritual. Ese dolor, tan humano y tan real, resuena en todos aquellos que han sido heridos por alguien en quien confiaban. Sin embargo, el salmo no se queda en el dolor, sino que lo transforma en oración. El salmista dice: «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo». Esta promesa es una de las más poderosas de toda la Escritura. Nos recuerda que no estamos diseñados solos con el peso de la traición, la angustia o la preocupación. Dios mismo nos invita a poner esas cargas en sus manos y nos asegura que Él nos sostendrá. Al unir estos tres salmos, encontramos un camino espiritual de refugio, perdón y confianza. El Salmo 46 nos muestra que Dios es nuestra fortaleza en medio de cualquier tormenta. El Salmo 51 nos enseña que el arrepentimiento sincero abre la puerta a la restauración divina. Y el Salmo 55 nos recuerda que, aún en medio de la traición y la angustia, podemos depositar nuestras cargas en el Señor y encontrar en Él el sustento que necesitamos. Estos salmos juntos nos enseñan que no importa la magnitud de la tormenta, la profundidad del pecado o el peso de la traición, siempre hay un refugio, siempre hay perdón, siempre hay sustento en el Señor. Nos invitan a vivir con una fe que no niega el dolor, pero que encuentra en Dios la respuesta para cada herida y cada carga. El Salmo 56 es un clamor que nace en medio del temor. David lo escribe cuando es apresado en Gat, rodeado de enemigos y en una situación desesperada. Sus palabras reflejan la vulnerabilidad del ser humano ante el peligro real. En el día que temo, yo en ti confío. Aquí encontramos una de las confesiones más sinceras de toda la Escritura. David no esconde que tiene miedo, reconoce su fragilidad, pero al mismo tiempo declara con firmeza que su confianza no está en las circunstancias, sino en Dios. Este salmo nos recuerda que el miedo en sí no es un pecado, sino una oportunidad para dirigir nuestra mirada hacia el Señor. El secreto está en lo que hacemos con ese temor, si nos dejamos consumir por él o si lo transformamos en una ocasión para confiar. David en su angustia dice: «En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?». Aquí, la clave está en esa seguridad. Los hombres pueden hacer mucho daño, pero ninguno de sus ataques puede sobrepasar el cuidado soberano de Dios. El Salmo 56 también tiene una imagen conmovedora. «Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro?».
Qué hermoso es saber que cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada suspiro de angustia no pasa desapercibido para Dios. Él registra nuestras lágrimas y nos asegura que ninguna es en vano. Este salmo es un bálsamo para quienes sienten que la ansiedad o temor los paralizan, porque nos recuerda que aún en medio del miedo podemos declarar confianza y alabanza al Señor. El Salmo 61, en cambio, es un clamor desde la distancia. David se encuentra lejos de Jerusalén, lejos del tabernáculo, lejos de la presencia tangible de Dios en el santuario. Y desde esa lejanía levanta su voz. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Esa frase es una declaración de dependencia total. El salmista reconoce que necesita ser elevado a una roca más alta, a un lugar de seguridad que él no puede alcanzar por sí mismo. Y encuentra ese refugio en la presencia del Señor, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Además, expresa su deseo de habitar siempre en el tabernáculo de Dios y de estar bajo la sombra de sus alas. Es una imagen tierna y poderosa, el creyente protegido como un polluelo bajo las alas de su madre. El Salmo 61 termina con un voto de fidelidad. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. La experiencia de sentirse lejos lo llevó a valorar aún más la cercanía con Dios y a comprometerse a vivir en constante adoración. Este salmo es un recordatorio de que aún en la distancia, Dios sigue siendo accesible y cercano para quien clama con sinceridad. El Salmo 63 nos lleva a otro nivel, el del anhelo apasionado por la presencia de Dios. David escribe este salmo en el desierto de Judá, un lugar árido, seco y sin agua, y en ese contexto físico describe la sed espiritual más profunda. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Aquí no hay un clamor por bienes materiales, ni siquiera por liberación inmediata, sino por la experiencia de Dios mismo. Este salmo es un retrato de lo que significa desear al Señor con todo el corazón. David reconoce que la misericordia de Dios es mejor que la vida, y por eso sus labios le alabarán. Declara que en su lecho medita en él, y que en las vigilias de la noche su alma se sacia como de un banquete. Es un lenguaje de intimidad profunda, de alguien que no solo busca la ayuda de Dios, sino su presencia misma como el mayor tesoro. El Salmo 63 también nos enseña que el verdadero gozo no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la cercanía del Señor. Aún en el desierto, David proclama que su alma está satisfecha porque ha experimentado la bondad de Dios. Esta es una verdad que atraviesa los siglos. Nada en este mundo puede llenar el vacío del alma como lo hace la presencia del Creador. Al unir estos tres salmos, vemos un hilo conductor, el corazón humano expuesto en sus emociones más profundas y la respuesta de Dios que transforma esas emociones en confianza y adoración. El Salmo 56 nos muestra cómo transformar el miedo en confianza. El Salmo 61 nos recuerda que en la distancia Dios sigue siendo nuestro refugio. Y el Salmo 63 nos enseña que la verdadera plenitud del alma se encuentra en desear y buscar intensamente la presencia del Señor. Estos pasajes nos desafían a no ocultar nuestras emociones delante de Dios, sino a presentarlas con sinceridad, sabiendo que Él las transforma. Nos invitan a clamar en medio del temor, a confiar cuando estamos lejos y a anhelar al Señor por encima de todas las cosas. En cada circunstancia, el resultado es el mismo. Dios responde, Dios sustenta, Dios sacia. Llegamos al final de este recorrido por los 30 salmos más poderosos para nuestra vida diaria, y en esta última parte es necesario detenernos en 3 joyas finales, que no solo resumen lo que hemos visto, sino que también nos dejan una promesa firme para nuestro caminar de fe. El Salmo 91, el Salmo 121 y el Salmo 150. El Salmo 91 es quizás uno de los más conocidos y recitados en momentos de dificultad. Su inicio nos regala una de las imágenes más profundas de seguridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Esta frase es un refugio en sí misma. Habitar bajo el abrigo de Dios significa permanecer en intimidad con Él, hacer de su presencia nuestro hogar y vivir bajo su sombra es estar bajo una cobertura que nos libra del peligro, del terror nocturno, de la pestilencia y de la violencia que amenaza en el día. Este salmo no promete que nunca habrá luchas, pero sí nos asegura que en medio de ellas hay una protección especial para los que confían. Termina con un compromiso divino: lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Aquí se nos recuerda que el poder de Dios no es una teoría, sino una realidad activa en la vida de los que claman a Él. El Salmo 121 continúa esa línea de confianza, pero lo hace desde la perspectiva del peregrino que levanta sus ojos hacia los montes preguntándose: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es inmediata: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este salmo nos enseña que nuestra ayuda no proviene de los recursos visibles, ni de las montañas que parecen firmes, sino del Creador del universo, que no se adormece ni se cansa de guardarnos. Afirma que Dios es nuestro guardador, que nos protege de día y de noche, que guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Es un salmo que nos acompaña en el camino, que nos recuerda que Dios está presente en cada paso que damos, cuidando incluso de los detalles que parecen pequeños. Y para cerrar este recorrido, el Salmo 150 nos conduce al clímax de todo el libro de los Salmos, la alabanza. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Es un llamado universal que no depende de las circunstancias ni de la situación en la que nos encontremos. Este salmo nos enseña que el fin último de nuestra vida no es solo pedir ayuda, buscar refugio o encontrar consuelo, sino vivir en constante adoración a nuestro Dios. La alabanza es la respuesta natural de un corazón que ha probado la fidelidad del Señor. Es un acto de gratitud, de rendición y de celebración por todo lo que Él es y por todo lo que ha hecho. Al mirar en retrospectiva este viaje por los Salmos, vemos cómo nos acompañaron en cada área de la vida, en el miedo, en la angustia, en la lejanía, en el anhelo, en la búsqueda de protección, en la necesidad de dirección y en la esperanza del futuro. Cada uno nos mostró una faceta distinta del carácter de Dios, su fidelidad, su refugio, su justicia, su amor, su misericordia, su cercanía y su poder. Y todos juntos nos conducen a una misma conclusión: Dios es digno de confianza, de entrega y de alabanza. Hoy podemos decir con seguridad que estos 30 salmos no son solo palabras antiguas escritas hace miles de años, sino un legado vivo que sigue transformando corazones en la actualidad. Son oraciones que podemos hacer nuestras, son cantos que podemos repetir en nuestras noches de angustia y en nuestras mañanas de gozo. Son promesas que nos acompañan en el camino y son verdades eternas que sostienen nuestra fe. Por eso, al cerrar este recorrido, quiero invitarte a que no dejes que este sea solo un momento pasajero, sino un punto de partida para una vida más íntima con Dios. Haz de los salmos tu oración diaria, tu refugio constante, tu guía en la oscuridad y tu himno en la alegría. Permite que sus palabras molden tu fe y te recuerden una y otra vez que no estás solo, que Dios te sostiene, que tus lágrimas son contadas, que tu alma puede estar saciada en Él y que pase lo que pase, siempre habrá razones para alabar su nombre. Que este viaje por los 30 salmos más poderosos sea el comienzo de una vida más profunda en la presencia de Dios, y que en cada día encuentres en ellos la voz del Señor que te dice: no temas, yo estoy contigo. Y ahora, como un eco eterno, nos unimos a la última palabra del libro de los Salmos: Aleluya, todo lo que respira, alabe al Señor.